Buenos días, como otro día más nos encontramos aquí en el programa de atención a familias y debido a las vacaciones tengo a mi compañera María García de Igualdad que va a estar hoy acompañándome. Buenos días. Y bueno, hoy hemos pensado que íbamos a hablar de un tema que, bueno, hemos visto algún documental en la televisión, ¿no? La explotación laboral en los menores. Sobre todo pues en Bolivia, ¿no? Bolivia hace poco ha sacado un artículo en donde decía que va a permitir que los niños menores de 10 años trabajen por cuenta propia, o sea, que se nos hagan autónomos ya, ¿sabes? Prácticamente, y declaren a la seguridad social y nos hagan los trimestres también. Esto va a ser lo bueno de ahora. Y bueno, pues me pareció un tema importante porque, bueno, gracias a Dios en España no nos encontramos con este tema, aunque sí hay algunos encubiertos que también podremos hablar un poco de ellos. Y bueno, pues para ver que la infancia es muy importante en los niños. Los niños tienen que aprender a jugar y a vivir su infancia de manera feliz, ¿vale? Porque el tema laboral es adecuado para unas determinadas edades y de hecho, bueno, pues en España se está retrasando hasta los 30, ¿no? O incluso más, ¿no? Porque debido a la crisis y En otro España tipo de hay otro factores régimen de explotación laboral. nos encontramos con eso. Pero bueno, que un niño de 10 años que nosotros le podemos ver pues después de la comunión está trabajando, realizando en minas de carbón o realizando ladrillos al sol o trabajando pues en cualquier otro tipo de fábrica, pues nos puede resultar una cosa pues como muy violenta, ¿no? El poder ver este tipo de ejemplo, ¿no? Y bueno, que encima el propio presidente de Bolivia diga o permita que estos niños puedan trabajar por cuenta propia, ya es que me parece espeluznante. De todas formas, vamos, yo nunca apoyaría que un menor trabajase. En España el problema que tenemos es que el índice de pobreza en la infancia, bueno, pues se ha elevado, ha aumentado muchísimo y estamos solamente por delante de Rumanía. Eso es muy preocupante. Sí. Aquí el problema es otro porque tenemos los problemas de países desarrollados. Aquí estamos hablando de países en desarrollo o países subdesarrollados donde el trabajo, la mano de obra infantil está normalizada y además está aceptada tácitamente, no reconocida legalmente, porque claro, eso vulnera los derechos humanos y los derechos humanos de la infancia y te puedes encontrar con un conflicto internacional, pero sí que está aceptada y se lleva a cabo precisamente por ese tipo de mano de obra precaria y barata que suelen ser mujeres y niños. Pues tú te puedes comprar una camiseta en Zara por 7 euros. Porque fíjate el coste de producción que tendrá para Zara cuando después de hacerla, materiales, pagar a las personas que la elaboran, la metes en un barco, en un avión, la traes hasta aquí, la pones en tienda, la etiqueta, te vale 7 euros y ellos siguen ganando dinero, Zara sigue ganando dinero, ¿qué estarán pagando? Pero el problema radica en lo vulnerable que es la infancia y lo indefendida, lo indefensa que es ante este tipo de comportamiento y en general ante todos, porque a una persona adulta primero le es más fácil reconocer cuando las situaciones en las que se está desarrollando su trabajo o su vida en general no son las mínimas, y desde luego tiene muchos más medios para reclamar esos derechos. Luego ya si lo consigue o no, eso ya es otra cuestión que no depende tanto, bueno, es algo ajeno, ¿no? Pero es que un menor o una menor es difícil que se den cuenta, de hecho tú lo sabes mejor porque Sí. trabajas con menores, ¿no? El que se den cuenta de que están siendo agredidos o agredidas, incluso cuando son agresiones sexuales, ¿no? Forman parte de juegos y cuando también están trabajando, pues les puede pasar algo, lo pueden sentir como tal. Entonces, salvo que tengan a una persona adulta a su lado que reconozca esa situación irregular, es muy fácil llevar a cabo una explotación infantil. Pero vamos, niños y niñas a lo largo de la historia han sido explotados laboralmente. Ya digo que en los países en desarrollo no, aquí es que claro, es a los 30 cuando te puedes empezar a plantear el trabajar.
desconozco la situación de Bolivia, pero si es muchas veces una situación, las leyes siempre van por detrás, nunca van por delante. Entonces, si realmente hay una mano de obra infantil, pues quizás la medida no responda tanto a promoverlo, sino a regularizar su situación y que saquen una ventaja o que tengan una serie de beneficios de ese trabajo infantil. Evidentemente a ti te parece aberrante que un niño a los 10 años trabaje, pero eso también es cultural. A mí me puede parecer aberrante que una niña sea madre a los 12 años y sin embargo en África lo son. Que al final hay una parte también, un componente educacional y de en qué país de qué país estemos hablando para juzgar este tipo de cosas. Es como cuando hacemos ese juicio de valor sobre es que cuando fueron los conquistadores a América masacraron, asesinaron. O sea, tú no puedes evaluar ni juzgar comportamientos en otros lugares desde tu situación, desde tu posición y desde tu condición. Yo insisto en que a mí, pues que una niña sea madre a los 12 años o que mantenga su primera relación sexual me puede parecer sorprendente, para empezar, pero es que también lo condiciona su culturalidad. Y con esto, a ver, juzgándolo desde la distancia, me parece, bueno, pues que un niño a los 10 años no tiene que trabajar. Un niño a los 10 años lo que tiene es que educarse y jugar. Pero las situaciones son totalmente diferentes y el sistema es distinto, la economía es diferente y también el proceso de maduración, o sea, cómo maduran las personas dependiendo de los países es distinto. O sea, yo ahora mismo, pero es que yo lo noto incluso cuando hablo con personas de 18, 20 años, sus 18, 20 años no son los nuestros. Y los nuestros no eran los de nuestras abuelas, porque es que mi abuela ya era madre con 22 años, con todo lo que implica ser madre y su pareja, en este caso mi abuelo, pues con lo que conlleva el hacerse cargo de una responsabilidad de ese tipo. Y sin embargo tú ahora, una mujer de 22 años madre te parece jovencísima. Es más, no te parece ni siquiera preparada para asumir esa responsabilidad. Entonces, lo que sufrimos es un proceso de involución. O sea, cada vez somos menos maduros y menos maduras porque cada vez nos cuesta más asumir responsabilidades. Pues sí, bueno, yo quería comentar esto, ¿no? Porque, bueno, en la Cámara de Senadores de Bolivia, ¿no?, se establecía como edad mínima para trabajar los 14 años, pero se admiten una serie de excepciones en el caso de menores de 10, ¿vale?, que es el régimen por cuenta propia o independiente. ¿Por qué realizan esto? ¿Vale? Esto lo van a realizar porque se abandonan 900 niños prácticamente al día en Bolivia. El 40% de ellos se quedan en huérfanos, sí. Viven en las calles, viven en los basureros, y entonces tienen que trabajar para sobrevivir. Algunos de ellos incluso se abandonan o se escapan de casa para escapar del maltrato y de la violencia intrafamiliar que tienen allí. Hay mucho en esos países. Y suelen realizar además unas jornadas de 8 horas con 2 horas de permiso para el estudio, que muchas veces pues estas no se cumplen porque el acudir a los colegios supone estar ganando menos dinero trabajando, y suelen ganar 1 centavo diario, ¿vale? Que eso es pues una cantidad totalmente mísera. De hecho, el Estado pues intenta regularizar esto y te dice que este segundo régimen por cuenta propia admitirá el trabajo de menores entre los 10 y los 14 años con previa autorización de la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, y que además llevará un registro de estas autorizaciones. Entonces, esta cuenta propia se va a referir al desempeño del menor que, sin formar parte de la actividad familiar o comunitaria, realizará su propio trabajo para pues recibir sus propios ingresos, ¿no? Entonces, ¿un intento de mejorar su situación? Sí, es un intento de mejorar su situación, pero a nosotros, pues como bien lo hemos dicho, tú hablas de tu occidentalidad. Por supuesto que sí, claro que sí. Y bueno, se supone que esto sería una mejora, ¿vale? Claro, es como en el feminismo se llama eurocentrismo, es decir, yo, mujer europea, blanca, formada, juzgo a las mujeres que viven bajo el burka o en otro tipo de situaciones, pero lo hago desde mi posición.
que no es la suya. Entonces su forma de hablar de sus derechos y de ejercer su feminismo es totalmente diferente. Aquí es impensable, pero es que aquí no hay ese 40% de orfandad, no te encuentras a niños en los basureros comprando y vendiendo. Estamos hablando de un país desarrollado a un país la comparación es a un país en desarrollo. Esto también sucede en la India, que por supuesto desconozco si tienen este régimen, pero aunque el titular es duro, no deja de ser un intento de mejorar la situación de esos niños y esas niñas. Hombre, la solución sería en evitar ese problema, pero para eso habría que trabajar, bueno, pues con esa violencia intrafamiliar, con ese abandono de niños y niñas. Pero bueno, es un parche, pero un parche bien... Bueno, aquí de todas formas sí hay menores trabajando, todos los que están en La Voz, en Masterchef Junior, son trabajadores. Sí, claro que sí. Son niños. Y luego ya nos podemos ir a la explotación los niños sexual. Son modelos y que son modelos desde los 4 o 5 años. Bueno, lo que no te los encuentras recogiendo basura, entonces como te los encuentras anunciando los Dodoti, pues crees que su vida es mejor. Desde luego lo que sí es mejor es la vida de sus padres y de sus madres, porque esos ingresos los gestionan ellos y ellas. Pero es otra forma de explotar y es otra forma de trabajar, y habría que preguntar a esos niños cuando hayan pasado muchos años cómo ha sido su infancia. Marisol lo recuerda como, bueno, pues como algo muy duro, que ella desde luego no recibió ni un 20% de los ingresos que generó porque se quedó entre representantes y demás. El caso de Arantxa Sánchez Vicario, cuando demandó a su familia, porque claro, ya estaba con la raqueta, bueno, dejó los pañales y se puso con la raqueta. Sí. Lo que pasa es que son casos como más europeos y más sofisticados. Entonces tienen mejor envoltorio. Eso sí, lo has dicho, lo has explicado perfectamente bien, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. Sí, sigue siendo una explotación. Solo que en vez de ganar un centavo, ganaban un montón de pesetas en ese momento y un montón de euros ahora. Pero sigue siendo lo mismo, una vulneración a la infancia, desde luego un desarrollo, bueno, pues que dista mucho de ser lo que se espera un desarrollo de un niño y de una niña, que en esas edades, en nuestra sociedad, insisto, lo de nuestra sociedad, porque no se puede juzgar a otras sociedades desde nuestra posición, está para jugar, para educarse, para formarse y desde luego no para tener la responsabilidad de ir a ganarte el dinero con el que vas a comer ese día. Pero es que la realidad de estos niños es esa. Es con lo que se encuentran. Que es con lo que se encuentran. O sea, no es una niña con una familia normalizada en su día a día, que su mayor responsabilidad es ver qué mete en la mochila para ir al cole, o ahora cómo hace su bolsa para irse a la piscina. Es que estos niños ese día no saben ni qué van a comer. Entonces, por supuesto, la crítica está y qué situación económica se da en esos países para que se vean obligados a legislar esto, pero la intención es mejorar las condiciones de vida de esos menores. Pero que aquí nuestro problema es otro, y es que los niños y las niñas son pobres. El índice de pobreza en la infancia en España es muy elevado, y con la crisis se ha agravado muchísimo. Bueno, y de ahí pues las soluciones que se están dando, ¿no? Como campamentos de verano con comedores sociales, ¿vale? Porque se cierran los colegios y muchas de nuestras familias estaban alimentándose gracias a pues que se quedaban en el comedor, los desayunos estos saludables que ha habido. Entonces, al cerrarse los colegios, el verano, ¿qué significa? Que no vamos a comer, no van a comer estos menores, y entonces pues se han creado una serie de alternativas, como son los campamentos de verano, en donde los menores se quedan a comer, y es una de las soluciones, pues que bueno. Son parches. Sí, son parches. Te iba a decir que a corto plazo, ¿no? Porque no están solucionándolo todo. ¿Qué pasa cuando llegan a casa por la noche? Van a beberse un colacao, ¿no? Que es lo que hay, ¿no? Pero bueno, sí que a ver, son soluciones temporales, y que no por eso no hay que reconocer. Bueno, yo entiendo que a una administración pública no hay que reconocerle nada porque su trabajo es por la ciudadanía, con lo cual entra dentro de sus obligaciones, pero bueno,
sí hay que reconocer el esfuerzo económico que supone para una administración hacerse cargo económicamente de eso. Pero son parches y son soluciones temporales, porque si esos niños y esas niñas viven en una situación de pobreza, responde al empobrecimiento de su hogar. Y el empobrecimiento de su hogar pues responde a una situación continuada en el tiempo de desempleo, sobre todo a eso. Entonces habrá que buscar resolución al origen del problema. A mí me parece lamentable que un país desarrollado, o como se supone que somos desarrollados como España, estemos todavía en ese... Me alegro por los datos que se dan de bajada del desempleo, que habrá que preguntarse si es real o es porque se está yendo un montón de gente, pero bueno, esos son otros análisis. Pero no podemos permitirnos el tener ese dato de índice de pobreza en la infancia, porque es que además la infancia es el futuro de este país. Te encuentras pues con situaciones de desnutrición, con niñas, con madres que están dándole a sus hijos lactantes, no le están dando leche adecuada, sino que ya están dándole leche de vaca, con lo que eso supone para un lactante. En fin, situaciones que no salen en prensa y que son individuales y que no forman parte de esa cifra, pero que están ahí. El puchero ha vuelto a las casas, ¿vale? Porque nosotros, por nuestra propia experiencia y lo que estamos viendo, pues nos encontramos que, pues que muchas familias no disponen de una economía para comprar o para dedicarla a la alimentación. Viven o se alimentan de los alimentos que les da Banco de Alimentos, Cáritas, etcétera, de todo este tipo de... Que desde aquí hay que aprovechar para reconocer el trabajo que se está haciendo. Sí, por supuesto que sí. Desde Cáritas, desde el Banco de Alimentos, desde los servicios sociales y desde otras muchas, Cruz Roja, de otras muchísimas instituciones que están apoyando a familias y a personas, porque no todos son familias, también hay personas individuales que tienen algo que es impensable para otras muchas personas, el comer hoy. O sea, ¿qué voy a comer hoy? Porque es que cuando hablamos de, no, es que la crisis ha provocado una situación complicada para todos y todas, sí, pero no de la misma manera, porque a lo mejor para unas personas la crisis lo que ha supuesto es que en vez de irse de vacaciones 3 veces al año, te vas una y te vas una semana, o que ya no puedes ir a cenar tantas veces. Eso no es un problema, eso es una incomodidad, o es un inconveniente en un momento dado, o es un cambio en tus hábitos, pero no es un problema. Un problema es lo otro. Claro que sí. Y pues eso, pues yo por eso comentaba lo del tema del puchero, ¿no? Que ha vuelto, pues hoy lentejas, mañana garbanzo y mañana alubias, ¿no? Es una de las situaciones que se está dando. Y también tengo que decir que el tema de la pobreza se ve menos en las zonas rurales. Te puedo decir porque se encuentran con una serie de que el que más o el que menos tiene su cachito de huerto, tiene su cerdo, hace su matanza, y que donde nos encontramos con problemas poco en núcleos más urbanos, en núcleos urbanos, en donde por eso de ahí pues estas imágenes que hemos visto en la televisión, en donde se rebusca una de las alternativas para la búsqueda de alimentos, pues la búsqueda de los alimentos en los contenedores de basura, ¿no? Claro, el medio rural tiene esa ventaja, que ofrece unas mayores posibilidades de supervivencia o de subsistencia. En Cabañas del Castillo, que es una localidad que está en Villuercas, decía una persona del ayuntamiento que se había incrementado el censo de gallinas a lo largo de los años según han pasado los años estos en los que seguimos, ¿no?, de crisis, que cada vez eran más las gallinas, digo censadas en broma, no, porque las gallinas no, pero bueno, que se había incrementado la población de gallinas y el número de huertos. Se están recuperando huertos o huertas en muchísimas localidades, pues porque no deja de ser un abastecimiento de subsistencia. Te permite el autoconsumo y el no tener que, pues ese dinero ya no lo tienes que gastar, que tiene la parte bucólica y romántica de qué bonito, estoy recuperando el huerto, ¿no?, y estamos recuperando el medio rural, pero luego tiene la parte real de por qué llegamos a eso. O sea, personas que han tenido que volver de las ciudades al campo, a la casa de sus padres y de sus padres, a volver a trabajar en tierras que ya estaban totalmente abandonadas,
esa tiene sí la parte esta que digo, ¿no? De los neorurales, y luego la realidad, que es que me vengo aquí porque no puedo sobrevivir en otro sitio. Tiene otra parte positiva, ¿no? Que los pueblos se llenan en verano. Los pueblos ahora mismo se llenan en verano, con lo que eso implica de ingresos para esas localidades. Por eso digo que cuando hablas de las personas que tienen dificultades para comer, la crisis no ha afectado de la misma manera a todos. A algunos Sí, les claro. ha supuesto una incomodidad y un cambio de hábitos, y a otras personas les ha supuesto caer en un pozo que luchan diariamente para salir a flote. Por eso hay que reconocer y agradecer el trabajo que hacen muchísimas instituciones, y tengo que decir que también el programa de atención porque Teresa no lo va a decir porque es muy modesta, entonces ya lo digo yo. El trabajo que hacen desde el programa de atención a las familias, mi compañera Teresa y Paulina, porque es mucha su implicación, son muchas las horas que les dedican, y además calidad en esas horas, intentando darle una solución a todas las personas que pasan por esta oficina. Pues muchas gracias, María, por haberme acompañado. Creo que me vas a acompañar varias semanas. Y bueno, desde aquí ya sabéis que siempre estoy pidiendo, y bueno, necesitamos para algunas de nuestras familias, ¿vale?, ropa de mujer de la talla XXL. Por favor, muy importante, una talla bastante grande y considerable, y necesito esta ropa. Si no la hubiese, pues bueno, hay ropa de deporte de hombre que tiene esta talla y que se puede utilizar, que es unisex, ¿no? Unisex, ya todo es unisex. O sea que bueno, pues eso, os le agradecería que nos la acercaseis por aquí a la mancomunidad, y estaremos encantadas de recogerla y le daremos pues un nuevo uso. Pues muchas gracias. Y hasta la próxima semana.